Días, nosotros somos el grupo 7 y a continuación expondremos la independencia de Timor Oriental. Su independencia y contexto histórico se puede dividir en tres fases. La colonización portuguesa llevada a cabo durante más de 4 siglos, entre 1512 y 1975, la ocupación de Indonesia y por ende la integración de Timor como secuencia número 27, entre 1975 y 1999, y el proceso de independencia conducido por las Naciones Unidas entre 1999 y 2002. En un primer momento nos ubicaremos desde finales del siglo XVI hasta 1971 aproximadamente, cuando los portugueses fueron los primeros europeos en llegar al área en el siglo XVI, estableciendo una presencia aislada en la isla de Timor, mientras que las islas circundantes fueron cayendo bajo el control neerlandés. Tras la Revolución de los Claveles en Portugal, se abrió un proceso de descolonización y finalmente esta colonia portuguesa, es decir, Timor, declaró la independencia el 28 de noviembre de 1975, pero fue invadida y ocupada por Indonesia 9 días después, antes de que la independencia hubiese sido internacionalmente reconocida. Este último aspecto nos permite pasar a la segunda fase, que como dije, en 1975 Indonesia invade la parte oriental de la isla de Timor. La violación de la integridad territorial de Timor fue posible gracias a la pasividad de la comunidad internacional y la complicidad de determinados países, pues Australia, Gran Bretaña y los Estados Unidos dieron la luz verde a la acción de Yakarta, debido a que en el contexto de la Guerra Fría consideraban a Indonesia y a su régimen dictatorial un freno a la extensión del comunismo en Asia. El contexto de esta anexión está ligado a la dinámica interna de Indonesia, pues el general Suharto, quien fue el gobernante de Indonesia hasta 1998, su familia y la cúpula militar del país construyeron una vasta red de negocios que se extiende por todo el territorio de Indonesia y que acapara numerosos sectores de la economía mediante la comercialización y extracción de recursos naturales. Esto es lo que permite entender el interés de Indonesia en invadir Timor. La anexión indonesia se caracterizó por una extrema violencia y brutalidad, pues durante la invasión y ocupación, que duró 24 años, un documento estadístico reportado por la Comisión de Recepción, Verdad y Reconciliación de Timor citó un rango bajo de 102.800 muertos relacionados con el conflicto. No obstante, diversos grupos liderados por el FRETIM, que fue el Frente de Timor Oriental, guiado a la independencia, iniciaron la resistencia contra las fuerzas indonesias en favor de la independencia en las montañas de la isla. Un aspecto importante a destacar en este punto es que las Naciones Unidas, por su parte, no han reconocido nunca la anexión de Timor Oriental por parte de Indonesia, pues durante muchos años esta organización solo se limitó a aprobar las resoluciones de condena, como por ejemplo la resolución 384 del Consejo de Seguridad, en la que se reconocía la integridad territorial y el derecho de la autodeterminación del pueblo de Timor Oriental, así como la figura de Portugal como potencia administradora. En esta misma resolución, las Naciones Unidas pedían la retirada de las fuerzas indonesias del territorio ocupado. La utilización del derecho de veto por parte de los Estados Unidos ha evitado toda la implicación directa de las Naciones Unidas, tanto en lo que se refiere a la finalización del proceso de descolonización como a la solución definitiva del conflicto. Finalmente, en cuanto a la independencia, en 1999, el gobierno indonesio decidió, bajo fuertes presiones internacionales, convocar un referéndum sobre el futuro de Timor Oriental. Finalmente, el 30 de agosto de 1999, los timorenses votaron por la independencia de Indonesia en un referéndum supervisado por las Naciones Unidas, dando una clara mayoría del 78,5% a favor de la independencia, rechazando la alternativa de continuar siendo una provincia autónoma dentro de Indonesia. Finalmente, las fuerzas de pacificación de las Naciones Unidas, lideradas por Australia, fueron desplegadas para restaurar el orden, abriendo
camino para la UNTAD, la Administración de las Naciones Unidas, y la independencia fue reconocida internacionalmente el 20 de mayo del 2002. Timor del Oriente ingresa a las Naciones Unidas exactamente una semana después. ¿Cómo se desarrolló el proceso de independencia? Durante casi un cuarto de siglo, el gobierno indonesio intentó que Timor Oriental fuera una provincia más y optó por usar represión militar. Esa relación de subordinación hizo que los timorenses se sintieran todavía más diferentes y dieran más valor a su lengua, costumbres, religión y herencia colonial. Los timorenses no se rindieron y siguieron sin renunciar al control absoluto de la parte oriental de la isla. Situaciones como la matanza de Santa Cruz, ocurrida en el año de 1991, fueron las que vieron los timorenses, en las cuales se encarcelaron casi 400.000 civiles, que para ese entonces correspondía al 60% de la población. Fueron lugares donde se produjeron violaciones, torturas y muchas hambrunas. Debido a este tipo de ataques, el día 5 de marzo del año 1999, los gobiernos de Portugal e Indonesia llegaron a negociar la realización de una consulta popular que fue supervisada por la UNAMED, Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental. Para eso, el 98% de la población acudió a las urnas y fue el 78.5% que votó por el sí, votó por la independencia. Sin embargo, como la violencia no cesó, el presidente indonesio tuvo que aceptar la intervención de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. La ONU decidió llegar y crear una fuerza internacional para intervenir en la región. Los soldados de esta organización entraron y encontraron un país totalmente incendiado y devastado. Gran parte de la infraestructura de Timor estaba destruida y el país estaba casi que en ruinas. Con todo eso, logró constituirse como un estado y fue hasta el año 2002 que logró la independencia. Sin embargo, este logro le costó la muerte a 17.000 indonesios y 183.000 timorenses, es decir, casi el 26% de la población. Fue considerado como uno de los genocidios más sangrientos del siglo 2020. Para el día 20 de mayo del 2002, Timor Oriental se convertía en el más joven estado del mundo. Quedaba atrás un periodo caracterizado por la colonización portuguesa y sobre todo por la traumática ocupación. La UNTAD, Administración Transitoria de las Naciones Unidas para Timor Oriental, dirigió la transición y la independencia. Organizó también todos los procesos electorales de este país. En este punto vamos a dar cuenta de posibles guerras o actos violentos encaminados a la independencia de Timor Oriental. El 5 de marzo del 99, los gobiernos de Portugal e Indonesia llegaron a negociar una realización de una consulta popular que fue supervisada por la UNAMED, como lo mencionaron mis compañeros anteriormente. Viendo que Timor Oriental estaba dispuesto a lograr una independencia, una ala radical del ejército reclutó cerca de 30 milicias locales armadas para esparcir el terror entre la población. Debido a esto, pues la sociedad timorense se había visto expuesta a la polarización de sus miembros entre aquellos que apoyaban la presencia de Indonesia y aquellos que anhelaban y ansiaban la independencia y creación de un Timor-Leste libre. Por lo tanto, la violencia que sufrieron los timorenses y el genocidio que había comenzado la perpetraban exclusivamente las milicias protegidas por el ejército indonesio. Se desencadenaron olas de violencia organizada, hombres armados mataban en la calle a las personas sospechosas por haber votado por la independencia. Millares de personas fueron separadas de sus familias y colocadas a la fuerza en camiones con destinos desconocidos y los extranjeros fueron evacuados. Todo eso conllevó a que se dejara un país totalmente devastado e incendiado y gran parte de su infraestructura fue destruida. Adicionalmente, pues se evidenció la violencia en contra de las mujeres, pues los abusos de militares en Indonesia contra las mujeres en el Timor Oriental fueron numerosas, además de sufrir detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Las mujeres sufrieron de violaciones y abusos sexuales, a veces por el delito de estar relacionadas con un activista de la independencia. Al igual que se tomaron otras formas de violencia como el hostigamiento, la intimidación y el matrimonio forzado, también se alentó a las mujeres a aceptar los procedimientos de esterilización. Algunas fueron presionadas para tomar el anticonceptivo sin un conocimiento completo de todos sus efectos. De igual forma, se evidenció la masacre de Santa Cruz que ocurrió el 12 de noviembre del 91, pues cerca de 2.500 manifestantes desplegaron banderas y pancartas con consignas en favor de la independencia y tras un breve enfrentamiento entre las tropas y indonesias y los manifestantes, pues 200 soldados abrieron fuego en contra de la multitud, matando cerca de 250 timorenses.
Pues en respuesta a esta masacre, activistas de todo el mundo se organizaron en solidaridad con los timorenses orientales y se generó una nueva urgencia en los llamamientos del derecho a la autodeterminación. De igual forma, se evidenció la violación de los derechos humanos, se desataron multitud de actos violentos con perpetradores, víctimas y repercusiones para la estabilidad y la reconciliación de Timor. Por todo lo anterior, surgió la necesidad de la intervención internacional Interfed. El objetivo primordial era restablecer la paz, la seguridad y mantener el orden público, proteger a ellos de igual forma y prestar un apoyo a la misión UNAMED, pero se vieron viendo con la necesidad de facilitar también las operaciones de ayuda humanitaria que llevan a cabo también otros organismos, contribuir al desarrollo de los servicios civiles y sociales, así como apoyar pues, el fomento de la capacidad para el autogobierno. Sin embargo, pues la consecución de la autodeterminación en su momento no fue el fin de los problemas, pues la instauración de un gobierno autónomo y el fin de la violencia en Indonesia promovieron la erupción de problemáticas sociales. Ahora la violencia se combinó con un profundo descontento social por la difícil situación económica, por los problemas de discriminación entre grupos sociales y étnico-lingüísticos y la aparición del crimen organizado ya antes mencionado. Es por ello que a finales de septiembre del 99 la situación de Timor estaba a punto de retornarse y amenazaba con volver al genocidio, pues no obstante nace después de décadas de opresión violenta sobre la población por parte de Indonesia y tras el último periodo de violencia del 99, eh, que evidentemente dejó secuelas, y con la actuación improbable que finalmente fue efectiva de la Interfed, se logró pues, paliar la violencia y volverla a Timor Oriental como un estado de relativa calma en el que pudiese continuar con su proceso que acababa de empezar y que pues no culminaría en la independencia completa hasta mayo de 2002. A continuación, mi intervención será discutir si el país Timor cumple o no con los requisitos del statehood. Bueno, en la Convención de Montevideo, en su primer artículo, nos encontramos los requisitos por los cuales un Estado se reconoce como persona de derecho internacional. Son unos requisitos muy sencillos, son 4. Son si que el país tiene una población permanente, si tiene un territorio determinado, si tiene un gobierno y si tiene la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Ahora bien, para determinar si efectivamente ese país cumple con estos requisitos, pues entonces vamos a traer a colación la siguiente información del país para sacar la conclusión. Bueno, Timor Oriental o Timor del Este tiene una población permanente de más de 1.100.000 habitantes timorenses, ya que tienen un gentilicio ya apropiado. Tiene un territorio determinado y es aquí donde, digamos, explica cómo está su territorio, cómo está distribuido su territorio, cómo está delimitado, y es que ocupa la parte oriental de la isla de Timor con el enclave de Oecuse, las islas Atauro y Jaco, situadas en la costa noroccidental de la isla, y al norte de la misma pues se encuentra el estrecho de Ombay, el estrecho de Guetar, el mar de Saú, al sur con el mar de Timor, que separa la isla de Australia, y al este limita con la provincia de Indonesia. Pues entonces lo que nos lleva a pensar de que en efecto el país tiene un territorio determinado y reconocido por los demás países. En cuanto a su gobierno, este país cuenta con una república semipresidencialista donde su presidente es Francisco Guterres y su primer ministro es Tagor Matan Roak. En cuanto a la capacidad para relacionarse con los demás estados, quiero traer a colación un tratado que firmó, ratificó este país con Australia, donde, digamos, se establecen sus fronteras marítimas y le dan fin a una disputa que lleva más de una década, y es así como se evidencia pues además la capacidad que tiene este país para relacionarse con otros estados, que en este caso pues fue Australia por medio de un tratado. Siendo así, el país en efecto cumple con todos los requisitos para ser un país con personalidad jurídica internacional. Muy bien. Luego de todo lo anterior, vamos a finalizar con los resultados de la discusión analítica en torno a si la independencia de Timor fue de carácter declarativo o constitutivo.
Entendiendo el carácter declarativo, en base a la teoría, cuando nos dice que la personalidad jurídica internacional de un Estado no depende de su reconocimiento como tal por parte de los demás Estados. Ella es conferida por normas del derecho internacional. Y así, a pesar de que un Estado o gobierno no sea reconocido por los demás, es sujeto de derechos y deberes internacionales, ya que hay un Estado existente. Por otro lado, la teoría constitutiva señala que el acto de reconocimiento es visto como una condición necesaria para que un Estado tenga capacidad y que dichas capacidades subsistan, ya que no se le puede atribuir personalidad jurídica a un Estado no reconocido por la sociedad internacional. Así las cosas, hacemos la siguiente afirmación, que es que el reconocimiento constituye el Estado. Teniendo esto claro, nos trasladamos al caso en concreto, en donde concluimos que hubieron procesos de carácter declarativo como constitutivo, gracias a la historia particular de este país, de sus dos independencias. Recordemos que inicialmente fue colonizado por Portugal y la colonia declaró su independencia de Portugal en 1975. Hasta ese momento el reconocimiento fue declarativo, pues Timor contaba con los requisitos que establecía statehood, tales como población permanente, gobierno, un territorio definido y un reconocimiento internacional por parte de algunos países soviéticos. Pero dicha independencia no duró mucho, ya que solo 8 días después de su declaración fue invadida por tropas de Indonesia, haciéndolo parte de su provincia número 27. Ya en 1999, después de un referéndum de autodeterminación patrocinado por la ONU, Indonesia deja atrás a la colonia y esta se convierte el 20 de mayo del 2002 en un Estado soberano. Entonces se puede decir que el reconocimiento en este caso fue de carácter constitutivo, porque eran un Estado más dentro de su vecino Indonesia. Y además fue la ONU la que dio lugar a su independencia, promoviendo el plebiscito del 99. Aunque tenían población y un territorio, la estructura de gobierno era proporcionada por Indonesia y en ese sentido no podían sus gobernantes establecer relaciones internacionales con otros estados. Muchísimas gracias.